¿Alguna vez estuvieron en una sesión de brainstorming que parecía realmente prometedora, pero al cabo de unos minutos todas las personas terminaban girando alrededor de una sola idea? Tal vez fue la primera que alguien lanzó, y en lugar de abrir caminos creativos, el grupo empezó a repetirla, ajustarla o aplaudirla como si fuera la única posible. Esto tiene un nombre: pensamiento de grupo, y en ciertas ocasiones puede convertirse en uno de los mayores enemigos de la innovación. Hoy les voy a mostrar algunos fundamentos para evitarlo y lograr que cada sesión de lluvia de ideas realmente genere variedad, diversidad y propuestas disruptivas que impulsen sus proyectos y su desarrollo profesional. Primero partamos de lo más importante: definir qué es pensamiento de grupo. El pensamiento de grupo es en sí un fenómeno psicológico y social, que ocurre cuando los miembros de un equipo empiezan a priorizar la armonía y el consenso por encima del análisis crítico y la diversidad de opiniones. Pensándolo en este contexto, las personas tienden a suprimir dudas, a evitar conflictos y a alinearse con la mayoría, incluso si perciben fallas en las decisiones. El resultado es en sí una especie de ilusión de unanimidad, que lo que hace es reducir la capacidad del grupo para evaluar alternativas de manera objetiva y cuestionar supuestos estratégicos. Piensen en el caso de un equipo de desarrollo de producto. Este fenómeno puede ser particularmente limitante porque en este caso la innovación requiere confrontar ideas, explorar caminos poco convencionales y muchas veces aceptar la incomodidad del desacuerdo. Cuando predomina el pensamiento de grupo, los miembros evitan proponer soluciones arriesgadas o disruptivas por miedo a romper la cohesión, lo que puede llevar a decisiones más seguras pero menos creativas. Se pierde entonces la riqueza de la diversidad cognitiva y se empiezan a favorecer propuestas que sí refuerzan lo conocido en lugar de abrir espacio a lo inesperado. El pensamiento de grupo muchas veces restringe la generación de ideas disruptivas, porque lo que hace es bloquear la crítica constructiva y por supuesto la experimentación. Esa presión por mantener la unidad puede invisibilizar voces que son minoritarias, que en muchos casos contienen esas semillas de la innovación realmente radical en un equipo. Sin mecanismos que fomenten la apertura, la exploración, la validación de perspectivas divergentes, cualquier equipo corre el riesgo de producir soluciones homogéneas, poco diferenciadas y con menor potencial competitivo en el mercado. Si este tema del que hablamos hoy les resuena, significa que valoran liderar equipos con un enfoque creativo y profesional. Como ya saben, en este canal compartimos técnicas, herramientas y experiencias que ayudan a potenciar la innovación, tanto de su vida profesional como la de su empresa o de sus equipos. Así que si buscan inspiración creativa constante, ya saben dónde quedarse. Vamos entonces en este episodio a trabajar 4 fundamentos claves para que puedan sortear el pensamiento de grupo en una sesión creativa. Cada uno, por supuesto, con una explicación simple para que puedan entender cuál es la base técnica y, como no puede faltar, un ejemplo aplicado. El primer fundamento que vamos a abordar es definir reglas claras antes de empezar la sesión. El pensamiento de grupo aparece siempre con más fuerza cuando no hay un marco de trabajo que esté bien definido. Cuando establecemos reglas claras desde el inicio, como que todas las ideas tienen que registrarse y ninguna va a ser evaluada en caliente, el equipo entiende entonces que el objetivo es cantidad y variedad, no consenso prematuro. La teoría del brainstorming divergente de Alex Osborne, que es el creador del brainstorming, destaca la importancia de separar la fase de generación de ideas de la fase de evaluación. En coaching estratégico de equipos, esta práctica se traduce en lo que llamamos contrato de dinámica, que es una especie de acuerdo de cómo vamos a jugar en ese espacio. Técnicas como suspensión de juicio y la regla de no repetir ideas ya expresadas se convierten en barreras protectoras contra el pensamiento de grupo. Vamos entonces con un ejemplo. Un equipo digital que diseña una nueva aplicación puede establecer al inicio que cada miembro tiene que traer como mínimo 3 ideas distintas
y que durante los primeros 20 minutos ninguna idea puede ser debatida. En una empresa tradicional como una fábrica de alimentos se puede aplicar la misma regla. Primero se llenan tarjetas con propuestas sin discutirlas y luego, sí, se leen todas en conjunto. Esto los va a ayudar a asegurar más amplitud en el arranque de la sesión. El segundo fundamento del que nos gustaría hablar es cómo fomentar la generación individual antes del grupo. Muchas veces el problema ocurre porque la primera idea en voz alta contamina el pensamiento del resto. Si cada persona genera ideas de manera individual antes de compartirlas, el grupo logra diversidad real. Esto se llama brain branding. En lugar de hablar, cada persona escribe sus ideas primero, sin influencia externa. Según muchas investigaciones en psicología cognitiva, este método es el que permite acceder a un rango más amplio de propuestas, porque lo que hace es reducir la presión social y el sesgo de conformidad. En entornos de alto rendimiento se recomienda incluso combinar sesiones individuales con dinámicas colectivas para poder equilibrar introspección y colaboración. Piensen ahora en una startup digital que puede dar 10 minutos a cada miembro para escribir 5 ideas en un documento compartido, que después se leen de manera anónima. Una empresa tradicional también, como puede ser una consultora de recursos humanos, puede pedir a cada asesor que anote soluciones en fichas antes de exponerlas con el grupo. Así, cuando la discusión grupal empieza, hay un abanico mucho más rico de alternativas. ¿Probaron alguna vez alguna de estas opciones? Cuéntenme en los comentarios. Seguimos entonces con el tercer fundamento del que les queremos hablar, que se trata en sí de rotar el protagonismo y las dinámicas. El pensamiento de grupo también se dispara muchas veces cuando las mismas personas siempre marcan el ritmo. Si rotamos los roles, las técnicas que usamos y los facilitadores, se puede evitar entonces que una sola voz domine la sesión. En coaching hablamos de la importancia de los roles creativos rotativos. El liderazgo compartido es lo que permite que cada sesión tenga un facilitador distinto y las dinámicas variadas, como puede ser juegos de asociación libre, mapas mentales o provocaciones creativas, mantienen entonces fresco el proceso. Además, según Eduardo de Bono y su teoría de los 6 sombreros para pensar, de la que también hablamos en este canal, nos invita a cambiar de perspectiva de manera intencional, obligando a todo el grupo a explorar diferentes ángulos y romper entonces la inercia del pensamiento repetitivo. Vamos con otro ejemplo. Ahora, un negocio digital que puede designar a un miembro distinto para moderar cada sesión de brainstorming, asegurando entonces que la voz dominante no siempre sea la misma. En una empresa más tradicional, como puede ser una agencia de viajes, se puede alternar entre dinámicas de tarjetas, metáforas visuales o preguntas provocadoras. El simple hecho de variar evita que el grupo se estanque en una idea única. Pasemos entonces al cuarto fundamento, que se trata en sí de ampliar la diversidad de perspectivas. Y en este punto la explicación es bien simple. Cuanto más homogéneo es un equipo, más rápido caen en el pensamiento de grupo. Entonces, incluir perfiles distintos, ya sea de otras áreas, de otros niveles jerárquicos o incluso clientes, puede amplificar la creatividad. La teoría de la innovación abierta es la que sostiene que la diversidad cognitiva es uno de los factores más poderosos para la generación de ideas. Desde la perspectiva de coaching de equipos, invitar voces externas puede funcionar muchas veces como un interruptor creativo, porque introduce puntos de vista que desafían los patrones establecidos. La clave está entonces en no limitar la sesión a las personas que ya piensan de forma similar, sino plantearse expandirla. Vamos de nuevo con otro ejemplo de un equipo que trabaja digital especializado en el área de marketing, que podría invitar a alguien, por ejemplo, de soporte técnico a la sesión para aportar perspectivas desde el contacto con los clientes. En una empresa un poco más tradicional de retail, podrían incluir a vendedores de la tienda en un brainstorming sobre la experiencia de compra. Esa diversidad no solo los va a ayudar a multiplicar las ideas,
sino que va a conectar más rápido con soluciones reales. Y como ya saben, me interesa mucho conocer su experiencia. Cuéntenme, ¿les pasó alguna vez que en un brainstorming su equipo se quedó atrapado en una sola idea? ¿Qué hicieron para intentar salir de ahí? Anímense a dejarlo en comentarios, porque sus aportes pueden inspirar a otros que están enfrentando el mismo reto. Vamos a hacer entonces una pequeña reflexión final. Evitar el pensamiento de grupo no es un detalle metodológico, es una estrategia de innovación. Los negocios que logran fomentar la diversidad de ideas generan soluciones más sólidas, productos más atractivos y procesos más profesionales. Siempre recuerden que la meta de una lluvia de ideas no es elegir rápido, sino abrir caminos para luego sí construir con mayor claridad. Mi consejo final es este. Antes de su próxima sesión de brainstorming, preparen una dinámica de generación individual de ideas y establezcan una regla explícita contra repetir lo ya dicho. Van a poder ver cómo se dispara la creatividad y, por supuesto, todo eso después hay que capitalizarlo. Y si quieren llevar estas técnicas de manera personalizada a su equipo, recuerden que en la descripción tienen la información para poder solicitar una sesión de consultoría o de coaching de equipos para que los ayudemos a darle la estructura necesaria para transformar sus reuniones en verdaderas fábricas de innovación. Y también van a encontrar múltiples recursos para acompañarlos en su proceso creativo aplicado a los negocios. Como siempre, muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en un próximo episodio.